Jura por Dios desempeñar las altas funciones de presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Dios, familia y patria, sí juro. Bolivia puso fin a 2 décadas de gobiernos de izquierda. El socialdemócrata Rodrigo Paz asumió la presidencia en una ceremonia en la Asamblea Legislativa Plurinacional en La Paz, a la que asistieron más de 50 delegaciones internacionales. El juramento lo tomó su vicepresidente Edman Lara, un exoficial de la policía. Dios, familia y patria, sí juro. Queda usted posesionado como presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Con esta juramentación, Rodrigo Paz fue investido para gobernar Bolivia por 5 años, después de que el país fuera dominado por 2 décadas por gobiernos de izquierda. En una ceremonia realizada en la Asamblea Legislativa Plurinacional en La Paz, el juramento se lo tomó su vicepresidente Edman Lara, un exoficial de la policía. Al evento asistieron el presidente de Argentina, el presidente de Chile, el presidente de Ecuador, de Paraguay y de Uruguay. Además, más de 50 delegaciones internacionales, en las que se incluye Estados Unidos, representada por el subsecretario del Departamento de Estado, Christopher Landau. En la solemne ceremonia, acompañada de una fuerte tormenta, el mandatario afirmó que finalmente Bolivia sería recuperada. Vamos a recuperar Bolivia, vamos a recuperar nuestra fe, vamos a recuperar nuestras familias, vamos a recuperar nuestra patria. Muchas gracias. Rodrigo Paz aseguró además que durante su mandato trabajaría para estabilizar la economía. Prometió recortar más de la mitad de los subsidios a los combustibles y varios programas para una reducción de impuestos. Último minuto en NTN 24. Mucha atención, Bolivia y Estados Unidos acaban de anunciar oficialmente el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas a nivel de embajadores, tras más de una década de ausencia de representantes de ese rango en ambas capitales. El anuncio fue realizado por el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, y el presidente Rodrigo Paz. Estados Unidos destacó que el nuevo gobierno de Bolivia ha expresado su interés en fortalecer los lazos bilaterales. Noticia en desarrollo y tenemos el análisis precisamente a esta. Está con nosotros Jaime Aparicio, ex embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos. Gracias por estar con nosotros. Reacciones a esta noticia. Buenas tardes. Buenas tardes, Nicolai. Muy contento en Bolivia. Hoy la gente tuvo una muestra de que el país ha cambiado y esto ha despertado mucha esperanza en Bolivia. Uno de esos actos que muestra este cambio es que luego de 20 años de relaciones entre gobiernos populistas y de priorizar las alianzas ideológicas con Cuba, Nicaragua, Venezuela, etcétera, se ha dado un giro radical. Está ahí el secretario de Estado adjunto Christopher Landau y se ha decidido reimpulsar las relaciones bilaterales a través del nombramiento casi inmediato de embajadores, privilegiar la relación de Bolivia con los países democráticos, los países occidentales y con Estados Unidos, quien es uno de las piezas claves para la estrategia de Bolivia de acercarse al Banco Interamericano, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, para dar solución al menos en lo inmediato a la enorme crisis económica que han dejado 20 años de despilfarro y, como el presidente lo ha dicho, donde se han gastado 100.000 millones de dólares y donde el país está en peores condiciones que hace 40 años, donde los pobres son más pobres, los indígenas. Todo esto ha sido una gran impostura, como la es la de Venezuela,
y la de Cuba. Y ahora estamos viendo que este cambio se ha dado en democracia. Bolivia ha dado una lección al mundo y ahora el mundo está yendo a Bolivia hoy día y Bolivia está saliendo al mundo con políticas abiertas, y creo que esta señal de aproximación con Estados Unidos es una primera muestra. Embajador, ¿qué importancia tiene restablecer las relaciones con Estados Unidos, que Bolivia vuelva a mirar hacia Washington, y cómo va a ser ese acercamiento, usted que fue embajador ante la Organización de Estados Unidos de Estados Americanos, con la OEA? Y se lo pregunto porque Bolivia en la era del MAS pues fue un gran obstáculo para las discusiones democráticas cuando se trataba de responsabilizar a los regímenes autocráticos en la región. Así es, y Bolivia, bueno, expulsó al embajador Goldberg de los Estados Unidos, quien fue luego embajador en Colombia. Yo también fui embajador de Bolivia en los Estados Unidos en los el año 92, y te puedo decir que esta apertura que está iniciando Rodrigo Paz es muy oportuna, porque los grandes problemas que tiene Bolivia en este momento, en el que no está exportando más gas porque no se invirtió en prospección, ya no hay inversión privada en Bolivia, como lo ha dicho el presidente, de 215.000 millones de dólares, a Bolivia solo han llegado 240 millones, y fundamentalmente de la China. Bolivia es un país que se cerró, por tanto está en una crisis en la que no hay dólares, no hay combustibles, y con Estados Unidos, ¿qué se espera en esta relación? Bueno, primero la voz de Estados Unidos es muy importante en los organismos financieros internacionales, pero luego se está pidiendo abrir una nueva etapa de sociedad con los Estados Unidos. El secretario Landó también ha viajado con gente del Exim Bank, organización que financia las inversiones en países democráticos en América Latina, o sea que se está esperando cambios estructurales, legales en Bolivia, y seguridad jurídica fundamentalmente para la llegada de inversión. Bolivia puede ofrecer no solo recursos naturales como el litio, el gas, donde hay grandes posibilidades de inversión, sino también en hidrógeno verde, en turismo, en productos agrícolas. Bolivia tiene el potencial de volverse un gran exportador en la de agroindustria con la carne y la soya, es decir, tiene un potencial muy grande. Bolivia no es un país pobre en recursos, es un país que fue miserablemente administrado durante 20 años por una receta ideológica que ha demostrado una y otra vez en América Latina que solo trae miseria y atraso a los países. Entonces estamos viendo que esta relación con Estados Unidos, y ojalá con la Unión Europea, con el Asia, incluso con China, sea no en base a ideologías, sino a intereses nacionales, y abra las fronteras de Bolivia para que Bolivia pueda producir y productos legales, su creatividad, su gran potencial. Bolivia tiene un gran espacio de minería, solo compara con Perú y Chile, que entre los dos reciben más de 100.000 millones de dólares de inversión en minería. Bolivia está en la misma franja geográfica, tiene un potencial muy grande para atraer inversiones de Estados Unidos, de Australia, de Europa. Entonces, eso es lo que se está abriendo hoy día, un futuro y una esperanza para el país. Embajador, sin duda, pues estamos en un momento coyuntural en lo económico, por supuesto también lo es en lo político, y vimos hoy una imagen que no pensamos ver o que no habíamos visto en años: presidentes democráticos asistiendo a una juramentación en Bolivia. Daniel Noboa de Ecuador, Javier Milei de Argentina, Gabriel Boric de Chile, Yamandu Orsi de Uruguay, Santiago Peña de Paraguay. Precisamente, Rodrigo Paz, una de las frases más contundentes que pronunció en su discurso de juramentación, tuvo que ver con la reinserción de Bolivia a la escena internacional. Escuchamos lo que decía. Nunca más una Bolivia aislada, sometida a ideologías fracasadas, ni mucho menos a una Bolivia de espalda al mundo. Nunca más una Bolivia aislada al mundo, ni de espalda al mundo.
Bolivia vuelve al mundo y el mundo vuelve a Bolivia. En su discurso también hubo una atención especial al retorno de la democracia, al retorno de las vías democráticas. Prometió cuidar la democracia haciendo respetar la ley. Escuchémoslo, embajador. Hoy asumimos la presidencia y el destino de la patria junto a Edman con una gran responsabilidad. Este lugar no es de poder, es un mandato de servicio. Acuérdense, nos tocan 5 años de servicio y no de poder, servicio a la patria. No nos han entregado un trono, sino una tarea que nace del amor por la patria y la fe en su gente. Y junto a ustedes nos comprometemos para defender y luchar por la patria. Comienza un tiempo de libertad. Comienza un tiempo de la libertad, pero también de la responsabilidad. A la libertad hay que cuidarla, por eso la perdimos. Seamos conscientes que tenemos que cuidar nuestra libertad. En todos los rincones de la patria debemos cuidar nuestra libertad. Es el tiempo de la democracia verdadera y del respeto de la ley. Embajador, quiero volver con usted porque esto nos da cabida para conversar sobre lo que ha pasado en estos 20 años a nivel político. 20 años en los que se manoseó la Constitución, en la que se cambió para permitirle a Evo Morales reelegirse en interpretaciones hechas a la medida para continuar en el poder. Así fue que logró la izquierda boliviana mantenerse allí. Hubo un referendo que se ignoró, que eligió ignorarse para permitirle a Evo Morales perpetuarse. Bolivia finalmente logra deshacerse de ese fantasma, de esa sombra. ¿Regresa entonces la democracia a Bolivia? Sí, eso es lo que más emociona, que estamos viendo el regreso de la democracia. Bolivia no era una democracia. Bolivia fue capturada por el socialismo del siglo XXI, Bolivia se mantuvo en una posición de intereses ideológicos, subordinó su política exterior a los intereses de Cuba y de Venezuela. Antes de que le llegue toda esa cantidad de dinero por la exportación de gas y que se gasten 60.000 millones de dólares solo por las recetas de gas, más 40.000 millones de dólares que endeudaron al país, tuvieron el apoyo de Venezuela, la inteligencia de Cuba y crearon un Estado represivo, un Estado donde se confundía el partido con el Estado. La justicia fue tomada por el gobierno y se convirtió en un instrumento de persecución política. Miles de bolivianos, incluyéndome a mí, no vamos desde que subió Arce a Bolivia por miedo a que te inicien o te fabrique un juicio, una justicia totalmente controlada como instrumento político. Este país además cayó en un pozo de corrupción enorme. El presidente Arce, sus hijos, traficaron con toda la industria petrolera boliviana, crearon mercados ficticios para importar el famoso diésel y la gasolina a Bolivia. Se hicieron millonarios a costa del hambre de la gente, como ha dicho el presidente. Y además exiliaron gente, tuvieron presos 5 años a la expresidenta Yanine Áñez y al exgobernador Camacho otros 3 años sin ninguna causa jurídica. Fueron acusaciones políticas. El presidente nuevo de la Corte Suprema de Justicia ha demostrado que esa era una acusación política. Eso hemos vivido los bolivianos y esos 20 años han sido protegidos por sus amigos, los Kirchner, Correa, por los Castro y Díaz-Canel, por Maduro, por Ortega, porque eso sí, ellos se han apoyado, con un aparato internacional, al principio financiado por Chávez, luego por Maduro, hasta que acabaron con Venezuela, pero se creó toda una maquinaria de poder. Ahora la ineficiencia y la irresponsabilidad y la corrupción han hecho que este gobierno despierte la indignación del pueblo que ha votado en un 95% contra ellos.
tienen menos de 4% de presencia en el actual Parlamento. Por eso Bolivia despierta esperanza, porque va a haber gobernabilidad y va a haber un gobierno democrático que va a reformar la justicia, va a cambiar el sistema de partido y Estado y va a crear un parlamento independiente con 3 fuerzas de oposición que están orientadas hacia un mismo fin, digamos, de democracia liberal, de apertura de mercados y de libertad. Embajador, yo lo invito precisamente a ver el escenario parlamentario hoy por hoy en Bolivia, recordando primero cuál fue ese primer periodo, de estos congresistas que se despidieron hoy. Veamos la Cámara de Senadores entre 2020 y 2025. El ala alcista del MAS tenía 7 escaños. Podemos ver el gráfico, si aquí lo tenemos. Veamos, el ala alcista tenía 7 escaños, el ala evista del MAS tenía 14 escaños. Comunidad Ciudadana, la alianza del expresidente Carlos Mesa, tenía 11 posiciones y creemos de Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, 4. Ahora veamos el escenario en la Cámara de Senadores en esta nueva legislatura. El Partido Demócrata Cristiano de Rodrigo Paz tiene, vamos a verlo, esta es la Cámara de Senadores en el periodo 2020-2025. Vamos a pasar a la Cámara de Senadores 2025-2030 para ver cómo queda entonces el Parlamento bajo este nuevo gobierno. Este es el gráfico anterior. Vamos al nuevo gráfico. Cambiemos de gráfico, que es precisamente el que nos va a mostrar el escenario hoy por hoy. Vamos a comentarlo. Rodrigo Paz entonces tiene 16 curules. La Alianza Libre del expresidente Jorge Quiroga, 12. La Alianza Unidad del empresario Samuel Doria, tercero en la primera vuelta, 7. APB Súmate del ex candidato presidencial Manfred Reyes, alcalde de Cochabamba, 1. Ahora veamos el escenario en la Cámara de Diputados en el periodo 2020-2025, que es la Cámara que se despide, la Cámara que estuvo en el poder cuando estaba en ejercicio el presidente Luis Arce. El ala arcista tenía precisamente 42 escaños, la evista 33, Comunidad Ciudadana del expresidente Carlos Mesa 39, Creemos de Luis Fernando Camacho, opositor al MAS 16. Ahora la Cámara de Diputados, con la que deberá gobernar Rodrigo Paz, es esta. Su partido, el Demócrata Cristiano, tiene 49 curules. Alianza Libre de su rival en el balotaje Jorge Quiroga, 39. Unidad, la alianza del excandidato Samuel Doria Medina, 26. Alianza Popular del excandidato de izquierda Andrónico Rodríguez, 8. APB Súmate del exaspirante Manfred Reyes, 5. Movimiento al Socialismo, muy diluido, 2 escaños, mientras que Vía Yuki del grupo indígena, 1 escaño. Embajador, vuelvo con usted. ¿Qué escenario le plantea entonces a Rodrigo Paz esta nueva Cámara, este nuevo Parlamento? Un escenario favorable para la gobernabilidad del país, porque el movimiento al socialismo en todas sus versiones no ha llegado ni al 4% del Parlamento, no tiene ni un solo senador. En este contexto, la Alianza Libre y la Alianza Unidad junto a Rodrigo y Súmate hacen mucho más de los 2/3, lo que les va a permitir cambiar la estructura que ha creado el MAS en estos 20 años, empezando por la Constitución, que fue una constitución diseñada por gente de la izquierda española que trajo a Ecuador y a Venezuela y a Bolivia un modelo de constitución que a Bolivia le ha hecho mucho daño. Ha eliminado el concepto de ciudadano por el de referencias étnicas, es decir, tú pertenecías al país no por ser un ciudadano, sino dependiendo de qué etnia pertenecías. Una aberración. Quisieron hacer lo mismo en Chile, pero bueno, acá lo que se puede lograr ahora es una apertura, volver a los acuerdos de inversión, de arbitraje, atraer inversión extranjera con nuevas leyes de hidrocarburos, de electricidad, del litio, a hacer la posibilidad de crear sociedades con las empresas más grandes del mundo, que lleguen recursos y sobre todo tener nuevamente una constitución liberal que permita la apertura económica, que permita un poder judicial autónomo,
Y bueno, yo creo que ese momento que está teniendo Bolivia hoy es único, porque hay consenso en la oposición, en los tres sectores, a pesar de sus diferencias, hay un consenso total que Bolivia tiene que ser un país abierto, un país de mercados libres, un país de libertad y un país de instituciones democráticas, y tres cosas fundamentales sin las cuales no hay nada de esto: educación, salud y seguridad jurídica. El país, el gobierno y la oposición logran transformar la legalidad del país en ese sentido, el país va a salir adelante. Las conclusiones de Jaime Aparicio, ex embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos. Embajador, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Nicolai. Hasta pronto. Hasta pronto.